hay un tema que ayer planteamos la idea del fin, el fin de esta idea de la no locura, pero que no es la no locura, es el fin de la estructura de consenso, los incentivos al consenso, ¿no? Bueno, hoy el clima de época parecería marcar esto, los 90 desplazando a los 70. Ayer lo dije al pasar, pero estamos en una especie de... Parecería que adelantamos 20 años la discusión, que ya no añoramos los 70, que ya no hablamos con terminología de los 70, que ya no idealizamos los 70, sino que empezamos a hablar con terminología de los 90 y a idealizar incluso aspectos vinculados justamente a los 90. Con protagonistas que vuelven. Sin ir más lejos, no es solo el fenómeno Milei, no es solo el fenómeno Milei, pero Milei es un poco también eso. El equipo económico de Milei tiene 3 intérpretes de los 90 relevantes, importantes. Roque Fernández, Carlos Rodríguez, Darío Epstein. Todos ocuparon cargos importantes dentro de lo que se denominó el menemismo. Se jacta de ser un defensor de la política de Domingo Felipe Cavallo. También, como Mauricio Macri, habló a favor de los 90 cuando otros ocultaban aquel pasado, cuando se lo hacía de manera culposa. Milei, además, tiene un Milei móvil, haciendo alusión al Menem móvil. Ahora, insisto, es esta idea, ¿se acuerdan? Que lo salió a jugar por el conurbano. Es esta idea de que hay que ir a una política de shock para terminar con la inflación espiralizada. Los 90 tuvo como denominador común la convertibilidad. Hoy se discute si es un régimen de convertibilidad, si es la dolarización o si es una economía bimonetaria, pero en todos los casos un plan de estabilización. También volvimos a discusiones, recién lo veíamos, ¿hay que privatizar o no? Un denominador común de los 90 fue la reforma del Estado, que incluyó la privatización de compañías y empresas de servicios públicos y las concesiones de servicios. Bueno, Milei tributa en esa idea. El Macri de hay que ser cambio o no se es nada, la Patricia Bullrich que interpreta ese axioma, también parecen ir en la misma línea. En la idea de que hay que refundar el Estado. O sea, estaríamos dejando de el Estado te cuida o el Estado omnipresente como política pública, que todo lo resuelve, a un Estado que regule. Axioma de los 90. Un Estado mínimo que no aplasta al privado, que lo deja crecer, o que lo deje crecer y le deje ser. Bueno, efectivamente esa discusión es bien de los 90. También la encarna Patricia Bullrich, cuando incluso hace las caravanas como las hizo en el conurbano, porque está el Milei móvil, pero también estaban las caravanas de Patricia Bullrich con Néstor Grindetti. Eso era también mucho del Menem cuerpo a cuerpo, ¿se acuerdan? De fines de la década del 80 en medio de la interna frente al propio Antonio Cafiero. Pero si ustedes me permiten, también en algún punto es el Massa que está en Washington hoy, que abraza el consenso de Washington casi de estos tiempos, naturalmente, que va al auxilio de los organismos multilaterales, que establece un alineamiento estratégico inclusive con los Estados Unidos. Los 3 parecen decir que hay añoranzas de esa década del 90, con más o con menos efusividad. Algunos de manera muy explícita, otros un poco más recortada. El Massa que probablemente veamos en campaña, después del que vimos hasta el 13 de agosto que no le dio resultado, sea un Massa más escindido de la lógica camporista, que además tampoco le tributó, a la postre resultó siendo un fracaso. Pero fíjense, ¿no? Dejamos de hablar de la cámpora como instrumento político, anclado en un político y dirigente de los 70, Héctor J. Cámpora, y pasamos a hablar de los 90 como emblema. Las madres y abuelas de Plaza de Mayo probablemente tengan un repliegue en la etapa que viene, que fueron un denominador común de los últimos 20 años, que estuvieron en primera fila en los actos oficiales. Todo a propósito de enaltecer la lucha que brindaron, ¿dónde? A fines de la década del 70 y comienzo de la década del 80. O sea, hay una especie de revival. Algunos decían, adelantamos 20 años el debate, ya no hablamos ni añoramos ni pensamos, ni sentimos, ni utilizamos terminología de los 70 y ahora empezamos a hablar, pensar y utilizar terminología de los 90. Por dentro yo pensaba, imagínense si Argentina
se pensase el 2040 o 2050. Solo una descripción, un poco chiquita, pero estas cosas se están sobrevolando. Y acá hay un clima de época. Ya no hay una derecha culposa, ya no se oculta el que es de derecha decir soy de derecha. La izquierda bulliciosa pasó de mayorías a minorías. Y el viraje de la política es del centro hacia la derecha. Y está claro, y es ostensible. Y las encuestas lo marcan, y efectivamente las elecciones así lo establecieron en buena parte de la geografía argentina. Lo que no quiere decir que sean parámetros que nosotros podamos, a través de los cuales podamos entender la realidad, porque esa realidad cambiante, como el corsi recorsi borgiano de la historia, siempre la historia se repite, pero nunca de la misma manera. Solo tiene eslabones. Bueno, en esa idea de eslabones, así como los 70 parecieron tan presentes en los últimos 20 años, da la impresión que a lo que vamos es hacia una mayor vinculación con los 90. ¿Eso implicará tener un líder que produzca reformas impensables, que establezca acuerdos políticos que reconfiguren el sistema político, como ocurrió incluso en los propios 90? Bueno, son los enigmas, los misterios que hay que resolver, que hay que develar. Solo el capítulo electoral del 22 de octubre y eventualmente el de noviembre lo empezarán a despejar. En el medio, una transición larga, de largas 9 semanas, hasta un estadio de resolución que todo el mundo espera, necesita, requiere, para destrabar la política, pero también la economía, y que por ahora parece mucho más lejos de lo que algunos decían.